¿qué tal? Bienvenidos a Chacanomics. En este video platicaremos de un tema muy polémico, que es la globalización. Es que en realidad la globalización y el libre mercado es malo, afecta a la economía, genera más pobreza. ¿Qué es lo que en realidad nos dicen los números? Yo siendo una persona que estudió negocios internacionales, pues estoy a favor del libre comercio, de la globalización, de que el gobierno haga más fácil las cosas para las empresas. Hay mucha parte de la población que piensa que el Tratado de Libre Comercio fue malo, que la globalización ha afectado a la soberanía de los países y que ha creado mayor desigualdad en la sociedad. Entonces, en este video vamos a explicar qué es la globalización y vamos a dar datos duros, estadísticas claras que indican si ya nos ha ido peor o mejor en un mundo globalizado. ¿Qué es la globalización? La globalización es el cambio hacia una economía mundial más integrada e interdependiente. ¿Qué quiere decir? Que los países dependen más uno del otro, comercian más entre sí y se hace una sola economía global. Existen dos tipos de globalización, la globalización de mercados y la de producción. La de mercados se refiere a que se fusionan diferentes mercados nacionales para formar un mercado mundial. Y la globalización de producción quiere decir que los países toman ventajas de los factores productivos de otros. ¿Qué quiere decir? Que aprovechan las ventajas en precios, en condiciones, para hacer que la producción sea mucho más barata, como ensamblando en diferentes lugares. Un automóvil de marca americana puede ser que sus componentes los compre en Sudamérica, los arme en Asia y que al final la promoción, la publicidad y la estrategia de mercadeo se haga en Europa. ¿Por qué? Porque a lo mejor en esas partes es más barato y tiene ventajas competitivas en calidad y precio. Una buena forma para medir la globalización es el COF Globalization Index. El COF Swiss Economic Institute es una organización de estudios económicos en Suiza. Esa organización económica realizó e integró lo que se llama el índice de globalización. Y ese índice lo que hace es medir el nivel de apertura de los países con respecto al mundo. Este índice toma en cuenta tres factores: el factor económico, el factor social y el factor político. En este caso, México tiene una calificación de 72.5 sobre 100. Si un país tuviera 100 de calificación en este índice, quiere decir que es completamente globalizado, es completamente abierto. Ningún país en el mundo tiene esa calificación. Pues México tiene 72.5. Es el número 51 a nivel mundial. Estamos hablando que estamos muy por debajo de muchas economías que ni siquiera son tan grandes como las nuestras. Y ni siquiera en América Latina es el primer lugar, es el cuarto. El primer lugar en América Latina es Chile, luego Uruguay y luego Panamá. En este índice, Suiza es considerado el país más globalizado, con una calificación de 91.3. Esos son números del 2017, no los han actualizado aún a 2020. De seguro todos estos factores van a cambiar con la reciente caída del comercio mundial y la pelea que existe entre Estados Unidos y China. Y el último lugar es para Eritrea, es un país africano con bastantes problemas económicos y tiene una calificación de 30.3. En esa diapositiva podemos observar un mapa donde entre más azul, más oscuro sea el azul, más globalizado está el país. Y aquí tenemos una tabla comparativa con diferentes países y su índice de globalización para el año 2017. Venezuela tiene un índice bastante bajo, Sudáfrica está parecido a México y Rusia también, pero ya después Chile, por ejemplo, Japón, Estados Unidos, ya tienen números mucho más altos, ¿no? Estados Unidos en adelante, pero ya tiene números arriba de 80. El promedio del mundo es de 62.1. ¿Qué quiere decir? De que a pesar que la situación que tenemos actualmente, de ser una sociedad globalizada, donde lo que pasa en China afecta a México y a su vez eso rebota y le pega a Reino Unido, falta mucho por hacer. En realidad, cuando el mundo estuvo más globalizado, fue antes de la Primera Guerra Mundial. No había casi restricciones al comercio internacional, no había libre flujo de monedas y de inversiones, y todavía no llegamos a ese punto. ¿Cuáles son los factores que han impulsado
a la globalización en los años recientes. Primero, pues el surgimiento de organismos mundiales y de integración, la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todos esos organismos supranacionales ayudan a regular y que haya un poquito más de justicia en la elaboración de políticas económicas y financieras. Por ejemplo, la World Trade Organization, la Organización Mundial de Comercio, ha impulsado o ha ayudado mucho al segundo punto, que es la eliminación de las barreras al comercio internacional. La World Trade Organization funciona como un juez, un árbitro, para conflictos de comercio entre países miembros. No todos los países del mundo están en la World Trade Organization, pero sí la mayoría. China, de hecho, era de los países grandes que no estaba en esta organización hasta hace pocos años. ¿Por qué? Para evitar problemas que obviamente iba a tener con sus políticas comerciales. Y obviamente, el tercer punto, el mejoramiento de la tecnología, telecomunicaciones y la logística. Tú ahora puedes hacer videoconferencias con personas al otro lado del mundo y sin ningún problema técnico y sin ninguna demora. Prácticamente es instantáneo. Eso no se podía hacer antes. Antes mandabas un fax cuando querías contactar a una persona de otra parte del mundo, ver los horarios y que le mandabas un fax en la noche para que lo vieran en la mañana. Entonces, eso ya no es necesario hoy con los correos electrónicos y con las llamadas y videoconferencias. Pero ¿cuál es el meollo del asunto? ¿Por qué hay tanta gente que en su tiempo un presidente de aquí en México les llamó globalifóbicos? Se hizo un término preferido a nivel mundial. ¿Por qué tantas personas están en contra, hacen marchas, destruyen? Incluso en Corea del Sur hubo una manifestación donde la gente se suicidaba para evitar políticas a favor del libre comercio y de globalización. ¿Por qué tantos problemas? Pues bueno, las principales quejas sobre la globalización son las siguientes. Primero, esta gente dice que la globalización hace que plantas manufactureras vayan de países desarrollados a países menos desarrollados. Entonces provocan desempleo. Eso tiene sentido. Es verdad. ¿Okay? Si en México el sueldo es mucho más bajo que en Estados Unidos, obviamente las plantas estadounidenses van a preferir traer ese trabajo a México. Pero aquí no están viendo la otra parte de la moneda. Si bien es cierto que provoca desempleo en esos países desarrollados, también genera empleo en países con más pobreza y genera riqueza en esos países, por lo que hace más equitativo la repartición de recursos a nivel mundial. Esos puestos de trabajo que se van a otros países son puestos de trabajo de primer nivel, donde no se paga casi nada para personas que no están preparadas. Por lo tanto, en esos países desarrollados aún existen mucho empleo para personas capacitadas. El segundo punto, que las prácticas laborales injustas e inhumanas que se desarrollan en los países con pobreza. Eso también es cierto. Obviamente las regulaciones laborales en países en vías de desarrollo son mucho más inflexibles y peores a las condiciones de trabajo en un país desarrollado. Aquí cabe aclarar, y es un problema típico de negocios internacionales, la ética profesional. Porque a lo mejor para un país desarrollado, que una persona trabaje a los 14 años se les hace inhumano, pero en un país en vías de desarrollo o con mucha pobreza y desempleo, a lo mejor es un ingreso extra para la familia. Entonces, aquí depende mucho de las leyes locales y cómo a veces las leyes locales de un país difieren de otro. No necesariamente quiere decir que sean poco éticas o que sean condiciones infrahumanas, aunque sí se da el caso. Por eso es muy importante que cuando un negocio expanda sus operaciones a otros países, se encargue de que las condiciones de trabajo sean humanas y sean similares a las del país de donde vienen. La tercera queja es el aumento de la contaminación a nivel mundial por la poca regulación que tienen los países en vías de desarrollo, a donde se trasladan todas estas fábricas. Eso también es verdad, ya que sabemos que hay países donde las regulaciones ambientales, aún así existan, no están tomadas en cuenta y no se ejercen. Aquí en México hemos tenido ejemplos de serios daños ambientales que han ocurrido en empresas del giro minero, por ejemplo, aquí en Sonora, cuando fue la contaminación del río Sonora. Y cómo ha afectado a todas esas familias y esas economías. Sí pasa. El problema no es la globalización en sí, ni que vengan a poner sus plantas en países. El problema es que no se ejerce y no se ejecutan las leyes como deberían de ser. En el punto 4 dice la afectación a la soberanía nacional
y pues el poder que tienen las compañías o las organizaciones multinacionales. Si bien es cierto que las multinacionales y las organizaciones supranacionales tienen un gran efecto y poder sobre los gobiernos domésticos, cada país es soberano y puede hacer con sus leyes y con sus gobiernos y con sus administraciones lo que ellos quieran. O sea, no hay obligación de hacer tal u otra cosa. Si fuera ese el caso, no viéramos en el mundo países con distintas culturas, con distintas formas de gobierno, con distintos sistemas económicos. Y por último, una de las grandes inquietudes y de las más fervientes acusaciones en contra de la globalización es que dicen que ha incrementado la pobreza y la desigualdad en el mundo. Este punto, yo creo que aunque esté más arraigado en la psique de la sociedad, es el más equivocado de todos. A continuación vamos a ver datos que contradicen esta afirmación. Primero, aquí en esta gráfica vemos el PIB mundial, la producción del mundo. ¿Okay? El PIB mide la riqueza y mide la producción. Entonces, a mayor PIB representa mayor crecimiento económico. Sabemos que la globalización va en aumento cada vez desde los años 70 y 80, que si se fijan es cuando empieza a subir claramente a tendencia del crecimiento económico. Y desde ese entonces no ha habido bajas importantes en la producción mundial, con excepción nuevamente de las crisis mundiales. Por ejemplo, aquí tenemos la crisis de 2008, 2007-2008 provocado por la crisis hipotecaria de Estados Unidos. Y aquí vemos una contracción de nuevo en el año 2014. Pero en general la tendencia es positiva. Entonces, ha habido más producción, ha habido más crecimiento desde que estamos en una situación globalizada. En esta gráfica vemos los precios promedio al consumidor. Si se fijan, en promedio todos los precios han bajado desde que estamos más globalizados. Y si el promedio de precios es más bajo, quiere decir que a las compañías y a las personas les alcanza más el dinero. Esta gráfica es muy interesante porque nos muestra el porcentaje de pobres con respecto a la población mundial. Y desde 1985, cuando se han mejorado las políticas de globalización y de comercio, el porcentaje de pobres ha disminuido gradualmente. De hecho, en estos momentos es la época de la historia de la humanidad cuando menos pobres hay. Y si hablamos en tema de México, aquí está la gráfica del Producto Interno Bruto de México a través de su historia. Si se fijan, antes de entrar al Tratado de Libre Comercio, el desarrollo económico de México era bastante pobre y bastante estable, sin mucho crecimiento. Fue a partir de finales de los 80, principios de los 90, que se empezaron a privatizar las empresas, la banca, que se empezaron a privatizar industrias como Telmex, y que se entró al Tratado de Libre Comercio en 1994, que repuntó la economía mexicana. Obviamente, este bajón de aquí fue la crisis de 1995. Pero allá en adelante siguió con un alto crecimiento hasta llegar aquí a la crisis mundial de 2008. Y también aquí tuvimos una crisis en México en 2016, ocasionada por las elecciones de Estados Unidos, cuando quedó electo presidente Donald Trump. Eso, aunado con los bajos precios del petróleo, hizo que en 2016 la producción y el crecimiento económico de México se hubiera mermado, tuviéramos una recesión, pero volvimos a subir. Obviamente con la situación actual del COVID-19, la tendencia es a la baja, ¿no? En 2020 estamos actualmente en una recesión, pero si se dan cuenta, desde que México entró a la globalización, entró al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ahora el remedio es el TMEC, pues la economía ha crecido sin parar. ¿Qué les pareció la información? Si se fijan, hay puntos a favor y puntos en contra. Sin embargo, cabe aclarar que los datos son muy claros. Desde que el mundo está más globalizado, ha bajado la pobreza, ha aumentado la productividad y hay más productos y oportunidades a lo largo del mundo. Es verdad que hay ciertos grupos que se ven afectados por la globalización, pero es mayor la gente que se beneficia que la gente que se perjudica. Por eso,
al tomar en cuenta medidas de los gobiernos que favorecen el libre mercado, que favorecen el libre comercio y la globalización, hace que esos países se desarrollen más rápido que otros. Ustedes pueden verlo, las economías más desarrolladas son las economías más abiertas al mundo. Sobre este tema, me gustaría sugerir el libro de International Business de Charles Hill, o de negocios internacionales en español. Este libro es un libro básico que toda persona que estudia negocios internacionales o comercio internacional debe de tener. Habla de todos los factores de cómo administrar un negocio a nivel internacional. Habla de la integración, habla de globalización, habla de competencia en un mercado global. Entonces es muy recomendable. Ojalá lo puedan obtener. Ya no sé en qué edición va. Yo lo tengo desde que está en la universidad. Pero lo pueden encontrar en cualquier librería. Pues eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado. Denle like, compártanlo, coméntenlo. Y recuerden que cualquier tema que quieren que expliquemos o situación actual que les gustaría que comentáramos, estamos abiertos en este canal. Espero que después de esta información nos haya quedado claro cómo la globalización ha beneficiado a la economía mundial y que si bien es cierto tiene fallas, ¿no? Y hay personas que han sido dañadas por todo esto, a la larga es la mejor opción para el desarrollo de un país. Muchas gracias por todo y recuerden, aprendamos negocios.